pero ahora les invito a leer conmigo la parábola en sí. Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Oremos. Amado Padre, queremos que tu palabra penetre en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras conciencias y podamos vernos ante el espejo de tu palabra cómo estamos viviendo delante de ti, y nos ayudes a tomar aquellas acciones y actitudes que te glorifiquen, que te honren, que te agraden, Señor. Enséñanos esta parábola para nuestro provecho espiritual, para nuestra edificación. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, cuando hablamos de parábola, ¿qué se imaginan ustedes con la palabra parábola? Una parábola es una forma de la narración que consiste en enseñar una verdad espiritual. Hay una verdad espiritual que el Señor quiere enseñar aquí. Pero ¿cómo lo va a enseñar la verdad espiritual? A través de la narración, valga la redundancia, de de un acontecimiento de la vida cotidiana. En este caso, dos personajes. Uno que era un fariseo y otro que era un publicano. ¿Qué era un fariseo? Nosotros no manejamos esos términos aquí en nuestra vida cotidiana, pero en aquel tiempo sí, en los tiempos de Jesús. ¿Qué es un fariseo? ¿O qué era un fariseo? Era un religioso, también metido en la política de su país, pero era un religioso pegado a la letra de la ley escrita y oral de la Torá o de la Biblia. Esto es muy claro, muy preciso que entendamos. Era un religioso pegado a la letra escrita y oral de la Biblia. Era muy pegado a la letra más que al espíritu de la letra. Jesús los criticaba por ser por la hipocresía con que vivían, por sus falta de coherencia entre sus enseñanzas y sus acciones, ¿no? O sea, decían una cosa y hacían otra. Esa era la característica de un fariseo. También eran conocidos por ser juzgadores. Les gustaba andar juzgando en el pueblo, entre el pueblo, ¿no? Sobre todo ahí a la gente que iba al templo. Eran conocidos por ser juzgadores de los demás sin considerar sus propias malas conductas o sus faltas, ¿no? Ellos no miraban sus faltas, siempre estaban mirando la falta de los demás, ¿no? Esos eran los fariseos. Eran también personas religiosas que solo veían el pecado del pueblo, por lo que sentían cierto desprecio por la gente común. Despreciaban a la gente de baja condición o que no eran como ellos, ¿no? Eran una élite ellos, a los demás menospreciaban, despreciaban. Los fariseos modernos confían en sus obras más que en la gracia de Dios, porque por si acaso
aunque los fariseos son de la época de Jesús, pero en esta época también existen los fariseos modernos. Encontré un artículo investigando, escrito por un hermano norteamericano, que él encontró 12 características de los fariseos modernos. Y realmente cuando leí, me impactó. Yo quiero compartirles. Número uno, la primera característica del fariseo moderno es aquel creyente que cree que asistiendo al culto todos los domingos le hace sentir bien con Dios. Ya me fui el domingo a la iglesia, así que toda la semana desaparezco, ya no tengo más compromiso, estoy feliz, ya le serví al Señor y Él se justifica por su obra. Se olvida de la comunión diaria con el Señor y de la gracia de Dios. Todo el que se justifica por las obras desprecia la gracia de Dios. Ese es el fariseo moderno, ¿no? El que hace lo mínimo y el que hace lo que tiene que hacer porque le mandan y punto, y no y se olvida de todo lo demás. Eso dice él. Número dos, el fariseo moderno pasa más tiempo hablando de lo que está en contra, no de lo que está a favor, ¿no? Siempre está hablando en contra de todo, en contra de los programas, en contra de los hermanos, en contra de los líderes, en contra de todo, pero nunca está hablando de lo que va a ayudar a avanzar la obra, de lo que está a favor. Es una característica, siempre está hablando en contra, ¿no? Bien, número tres, dice él, cree que Dios realmente le necesita, se cree imprescindible, ¿no? Por eso se enoja cuando no le consideran, cuando no esperan su opinión y dice, ah, bueno, aquí no, aquí sobro yo, ¿no? Entonces se siente imprescindible. Cree que su presencia va a ayudar. Efectivamente, lo que hacemos por el Señor vale, pero él cree que sí, que es imprescindible. Cree que Dios realmente le necesita, ¿no? Bueno, en realidad Dios nos usa. Hablando ya del carácter de Dios, él no necesita nada. Él es autosuficiente, pero él va a usar a sus siervos, pero él se cree imprescindible, al punto que cuando no se lo considera ese hermano en algo o no está presente en algo, él dice, bueno, a mí no me toca que siga la fiesta, ¿no? Yo no, se siente mal. Cuatro, no se arrepiente del pecado porque cree que no tiene ningún pecado grave del cual arrepentirse, ¿no? No se lo escucha nunca que pide perdón, nunca ora con pidiendo perdón, porque para él solamente los pecados graves, según su concepto, de eso hay que arrepentirse. Los demás pecados como mentir, hablar mal, hacer alguna actitud indiferente con el hermano, no vale la pena pedir perdón a Dios, ¿no? Él solamente por los pecados graves va a pedir perdón. Ese es el fariseo moderno. Quinto, el fariseo moderno hace que todos los asuntos sean blanco y negro, ¿no? Blanco y negro. Es intolerante. Número siete o número seis, acepta en secreto lo que predica en público. O sea, no hace lo que predica. Predica una cosa, enseña una cosa, pero en lo secreto, cuando está solo en su vida diaria, hace todo lo contrario. Siete, su salvación está basada en sus obras, no en Jesús. Ocho, dice este hermano en su artículo, lee la Biblia para fundamentar sus convicciones, no para ser moldeado a la imagen de Dios. Él está buscando en la Biblia cómo fundamentar lo que cree para poder atacar o defenderse, pero nunca piensa cómo esto me va a afectar a mi conducta, a mi carácter, ¿no? Ese es el fariseo moderno. También él dice, nueve, el fariseo moderno cree que quienes no pertenecen a la iglesia deben adaptarse a cierto estilo de vida antes de ser aceptados como cristianos. O sea, la persona que llega y, y acepta a Cristo es siempre tenido en poco
hasta que no madure, ¿no? Hasta que no desarrolle una madurez espiritual. Por eso le relegan en todas las relaciones. Eso dice él. 10. El fariseo moderno no sabe la diferencia entre un converso y una transferencia. O sea, en otras palabras, no diferencia entre una persona que acepta a Cristo como su Salvador por el trabajo de la iglesia y un hermano que viene de otra iglesia a asistir en nuestra iglesia porque de repente ha tenido problemas en su iglesia o está cambiando de lugar y viene a añadir a la membresía de la iglesia. Él se siente feliz por las dos actitudes, por el que se convierte, pero también por el que es añadido a la membresía. Es decir, cuando alguno que es creyente de otra iglesia, vuelvo a repetir, viene a la iglesia, él se siente feliz, ¿no? Le da igual como que cuando uno se convierte. Y él está feliz con eso al punto de que no existe en su corazón un deseo ferviente para que nuevos creyentes se añadan a la iglesia. Si la iglesia crece, perdón, porque vienen personas de otra iglesia, él se siente feliz y ya no hay compromiso por la evangelización, ¿no? Que sigan llegando por inercia los demás de otras iglesias o a cuando alguien se acuerda que venga, pero yo no salgo a buscarles. Yo no voy a buscar a esos perdidos, ¿no? Es un cómodo. Entonces, eso está diciendo él acá. 11, el fariseo moderno dice que todos sus amigos cristianos deben verse y deben actuar como él actúa. Es decir, tiene que ser del mismo molde que él. Gracias, hermano. Si no es de su mismo molde, no le meta a su círculo. Es decir, puede ser, si no es profesional, no me meto con él. Si no es de mi estatus social, no me meto con él. Pero Jesús no actuaba así. Jesús tuvo en su círculo a pescadores que eran considerados ignorantes, ¿no? Tenía a revolucionarios como los celotes, tenía un traidor, tenía a hombres que trabajaban con la economía, al publicano Mateo, ¿no? Entre su círculo de discípulos. Tenía hombres de todo nivel social, de todo estrato. Él no hacía diferencia. Pero el fariseo moderno dice que hace esa diferencia y busca su círculo. Los demás que no se moldean a él no pueden estar en su círculo de amigos cristianos. Y por último, dice él, si alguien intenta reprenderle a este fariseo moderno, se enoja y se ofende. Interpretan cualquier reprimenda o llamado de atención como un ataque personal. Tú no les puedes decir nada, se sienten atacados personalmente. Inmediatamente se ponen a la defensiva. Algunos se enfadan y otros se marchan furiosos. Ya no quieren asistir a la iglesia, se van. Porque le llamaste la atención o le reprendiste, se enojaron y se ofendieron. Estos son los 12 eh, características, las 12 características que este hermano llamado Frank Powell, escribió este artículo. Y al final del artículo él escribe lo siguiente y dice, entiendan, dice él, que la razón por la que puedo escribir este artículo es porque he sido culpable de los 12 pecados capitales en mi vida. Eso dice este autor. Yo escribo este artículo porque yo he sido culpable de estos 12 pecados capitales en mi vida. Pero yo quiero atraer gente a Jesús. Yo quiero seguir los pasos de Jesús. Y él dice al final, oren por mí y por mis dificultades. Yo suscribo este artículo con él. ¿Cuántas veces he actuado farisaicamente, ¿no? En mi vida cristiana. ¿Qué es un publicano? Ahora vamos a ver qué es un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos al servicio del imperio romano opresor. Estamos hablando en el tiempo de Jesús, ¿no? Un publicano era considerado una mala persona, era considerado un traidor, un extorsionador. Eran odiados por la gente judía, por supuesto, debido a los altos impuestos que cobraban y a la corrupción que les llevaba al enriquecimiento personal.
En la Biblia encontramos ejemplos de publicanos que se convirtieron. Uno fue Mateo o Leví, el autor del libro de Mateo, y el otro es el famoso Zaqueo, ¿no? Nuestro hermano Zaqueo. Los fariseos los odiaban, pero Jesús los amaba. Los invitaba a comer a estos publicanos Jesús, demostrándoles que no los consideraba socialmente bajos y que su amor era también para ellos, su amor era para todos. En la conversión del publicano llamado Zaqueo, en Lucas 19, del 1 al 10, vemos que Jesús le conocía por su nombre, nunca les habían presentado. Y cuando Jesús pasaba por ahí, por su tierra, por su pueblo, y le vio en el árbol, le dijo, Zaqueo, desciende. Jesús le dijo que irá a su casa a visitarle y que se apure para recibirlo. Ante la presencia de Jesús, Zaqueo, el publicano, confesó, se arrepintió y fue perdonado y salvado de sus pecados por Jesús. Su vida fue radicalmente transformada, atrayendo salvación sobre su casa. Qué importante. Eso sería materia para otro estudio, para otra predicación. Pero vemos aquí que Jesús nos conoce, conoce nuestra necesidad. Y cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, no predicó Jesús. Su misma presencia hizo que Zaqueo no podía más ya esconder sus pecados y confesarlo al Señor. ¿De qué manera lo confesó? Mostrando un arrepentimiento, reconociendo que él había delinquido. Dijo, yo voy a dar la mitad de mis pobres, de mis bienes a los pobres y a los que les he defraudado, a los que les he robado, les voy a devolver 4 veces más. Él estaba demostrando con hechos su arrepentimiento. Bien, volvamos al texto de Lucas 18, 9 al 14. ¿Cuál es el propósito de la parábola? ¿Por qué el Señor enseñó esta parábola? La misma Biblia se responde. Vamos al versículo 9. Jesús dijo esta parábola a unos y dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Entonces, el propósito de la parábola es enseñar, enseñar la actitud correcta ante Dios para obtener el perdón de los pecados. Entonces, este propósito estaba dirigido a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Bien, ¿qué podemos concluir de esta parábola pequeña? ¿No? En primer lugar, lo que dice la conclusión de la parábola, versículo 14. Jesús dijo, os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado y no el otro, o sea, no el fariseo. ¿Quién había recibido respuesta de Dios por su actitud ante él? Una respuesta de gracia, de perdón. El pecador, el publicano, el despreciado publicano, ¿no? Porque el fariseo le despreció, le menospreció, le avergonzó, le humilló para justificarse él. El que descendió justificado y perdonado fue el menospreciado, el humillado, el pecador, pero que tenía una actitud diferente, una actitud correcta ante Dios. Entonces, el Señor concluye diciendo también, porque cualquiera que se ensalza, o sea, que se engrandece, y su sinónimo de ensalzar es enaltecer, elevar, exaltar, ennoblecer. Todo eso significa ensalzar. Porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos a manera de conclusión esta noche es, ¿cómo estoy viviendo mi vida delante de Dios en relación con mis hermanos? ¿Con qué actitud me estoy acercando a Dios cuando oro? ¿Con la actitud del fariseo que se autojustificaba por sus logros, por sus virtudes?
o con la actitud del publicano que ni quería alzar sus ojos y estaba ahí encogido, golpeando su pecho, pidiendo misericordia y perdón a Dios? ¿Con qué actitud siempre nos acercamos a Dios? ¿Prepotentemente, altaneramente, orgullosamente, o con un corazón completamente contrito, humillado, arrepentido o agradecido a Dios? ¿Con qué corazón nos acercamos? Queridos hermanos, ¿cómo tratamos a nuestros prójimos? ¿Cómo nos tratamos entre hermanos? ¿Cómo nos tratamos en la casa? ¿Cómo nos tratamos con las personas con quienes nos relacionamos? ¿Les vemos sobre el hombro? ¿Les maltratamos con palabras o con actitudes? Pidamos perdón al Señor. La humildad y el sincero arrepentimiento son de gran valor ante Dios, nos enseña esta parábola. En primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, hay una preciosa enseñanza. Y así dice aquí en primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El fariseo no estaba arrepentido, el publicano sí. Su oración del publicano, perdón, del fariseo, la oración del fariseo fue egoísta y arrogante y no expresó arrepentimiento. Por lo tanto, queridos hermanos, acudamos siempre al Señor con un corazón arrepentido, humilde. ¿Y cuál va a ser el resultado? Vamos a recibir el perdón y el favor de Dios. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Es muy clara la enseñanza, donde tú nos enseñas, Padre, que nuestra actitud delante de ti debe ser con un corazón de completa humildad, de completo arrepentimiento. Tú quieres, Señor, que no nos juzguemos entre nosotros, sino que nos amemos, que nos perdonemos, que hablemos la verdad con amor, que nos corrijamos con misericordia, con verdad y amor, que nos enseñemos con paciencia, con amor, verdad y misericordia. Tú quieres, Señor, un corazón contrito y humillado. Tú no vas a despreciar ese corazón, dice tu palabra. Ayúdanos, por lo tanto, Señor, a tener una actitud como la de Jesús, que acudamos a tu palabra no para justificar nuestros hechos, sino para encontrar la enseñanza, la ayuda tuya para moldear nuestro carácter, de tal manera que seamos cada día más como Cristo, para que tu reino sea extendido, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas personales y también como iglesia. Ayúdanos, Señor, a meditar siempre en nuestras actitudes, en lo que pensamos, en lo que juzgamos, en lo que aprobamos, en lo que opinamos, que lo hagamos siempre con un corazón humilde y tengamos esa actitud del publicano al acercarse a ti, para encontrar de ti, para recibir de ti el perdón, la bendición, la aprobación y la justificación. Gracias, Padre, por tu palabra esta noche. La recibimos con fe en el nombre de Jesús y bendice cada actitud, cada decisión de mis hermanos esta noche. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias por su atención.